Capítulo 12. Llega Pizarro con su ejército a Lima. Los oidores enviaron a hacer saber a Gonzalo Pizarro cómo habían preso al virrey, lo que creía si no entendía que era ruido echadizo para hacerles derramar la gente, requiriéndole que pues estaban allí en nombre de para administrar justicia y pues habían suspendido la ejecución de las ordenanzas y otorgando la suplicación de ellas y enviando al virrey a España, que era mucho más de lo que ellos habían pedido, que luego deshiciese su gente y que viniese el de paz, y que para seguridad de sus personas, si quisiesen, podían traer hasta 15 o 20 de caballo, pero no hallaban quien se atreviese a ir con esa provisión, y al fin fueron Agustín Zárate, contador del rey, con Antonio de Rivera. Dificultad tuvieron de hacer su embajada, porque sabiéndola Pizarro no gustaba de oírla. Al fin los oyó, avisándoles primero de lo que habían de decir, y respondió que dijesen a los oidores de parte de los procuradores y capitanes de las ciudades que hiciesen a Gonzalo Pizarro gobernador del Perú, que así convenía al rey, y que no les haciendo saquearían la ciudad con riesgo de sus vidas. Volvió Zárate con esta respuesta a los oidores. Gonzalo Pizarro tenía profundos pensamientos y no había de parar en acometimientos de procuradores, sino en resoluciones de imperio. Él y su ejército se pusieron a una legua de Lima, asentó su campo y artillería, y como vio que se dilataba aquel día la provisión, envió la noche siguiente a su maestre de campo Carvajal con 30 arcabuceros, el cual prendió hasta 28 personas que habían favorecido al virrey, a los cuales puso en la cárcel pública y apoderó de ella, sin ser parte de los oidores, para hacer lo estorbar, porque en toda la ciudad no había 50 hombres de la guerra, por haberse pasado los más de Gonzalo Pizarro, que con los que él traía llegaban a 1200. Los oidores respondieron a los que traían Pizarro que no podían hacer lo que pedía sin petición de parte, consultándose brevemente con los oidores y obispos de Lima, Cusco y Quito, conviviendo todos los que se obedeciese por gobernador a Gonzalo Pizarro, y se dio su previsión real. Entró en la ciudad en forma de guerra, llevando adelante 22 piezas de artillería, con más de 6000 que traían en hombros los cañones. Luego fueron entrando los capitanes con sus compañías en orden, y luego seguía Pizarro en un hermoso caballo con la cota de malla y encima una ropeta de tela de oro. Detrás venían capitanes con estándares de las armas reales, las de Cusco y las de Pizarro, y tras ellos toda una caballería. En la plaza ordenó su escuadrón. Esta entrada fue en 28 de junio de 1554. Todos los leales que de Chuquisaca, Cusco, Arequipa habían venido a Lima a seguir el estandarte real se volvieron por caminos extraviados y se ocultaron entre los indios alzados, fiando más en la piedad de unos gentiles que de la compasión de los trabajadores cristianos, pues por decir Gómez de Luna, que no justificaba a Pizarro su gobierno y que era vasallo del rey, le dio garrote, y como en todos los pueblos de arriba tuviese Pizarro puestas justicias de su mano, todos los moradores experimentaron muchas tiranías. En Chuquisaca cortaron la cabeza a Francisco de Almanares, porque defendió la parte del rey, y lo mismo hicieron con otros muchos. Ahorcó a muchos leales que trabajaron de matarlo, y junto a su devoción más de 400 soldados de los que el rey enviaba de España. En este tiempo estaban los charcas oprimidos y mataron los leales, siendo su caudillo Diego Centeno, el corregidor de Pizarro Francisco Almendras. De Arequipa le envió el corregidor Pizarro 100,000 pesos. Lope de Mendoza salió de Chuquisaca y fue sujetando al rey las provincias de Callao, Arequipa, porque huyeron el corregidor y algunos de su bando. Diego Centeno fue a la vuelta de Chucuito, juntándose a Lope de Mendoza, y gastó Centeno gran número de hacienda, de armas, soldados y bastimientos. Alonso Toro, corregidor del Cusco, puesto por Pizarro, hizo 300 hombres y fue contra Centeno. Este y Mendoza se retiraron ayudados de los indios. Llegó a tan triste estado el Perú como tuvo Roma en tiempo de Tiberio, que aún el hablar les estaba velado, y así fue
pues así las conversaciones no eran a favor de Pizarro y era sabido por los tiranos perdían las vidas. Por el mes de marzo de 1546 se hallaba en Potosí Francisco Centeno, el deudo muy cercano de los dos centenos capitanes leales que de los Charcas, donde estaban juntando fuerzas para resistir a Carvajal. Lo habían enviado a quejarse. Estando un día Francisco Centeno en conversación con algunos extremeños, dijo que si se hallara con 200 hombres escogidos matara a Pizarro y a Carvajal. Oídas estas razones por Alonso Márquez, Fernando Montero y Juan Fernández, apasionados de Pizarro, se indignaron contra Centeno y pasaron tan adelante que, sacando las espadas, acometieron a matarlo. Al punto se le pusieron al lado de Centeno muchos leales aclamando al rey con sus espadas, y se comenzó una breve pendencia. Hirieron en ella a Centeno, a Medina y a otros que defendían la parte del rey, dividiéndose los nuevos pobladores en bandos. Francisco Centeno con los leales seguía la parte del rey, Alonso Márquez con otros la que Pizarro, y tuvieron un encuentro en el que mataron a Márquez y a otros. De las partes del Centeno murieron dos. Muerto Márquez, entró en su lugar Severino Márquez, su hermano, el cual 2 días antes del encuentro era venido de esta villa, y envió a Pizarro un correo noticiándole lo acaecido y que Francisco Centeno había embargado toda la plata que tenía sacada de la mina descubridora donde estaba interesado Hernán Pizarro, su hermano, y que más de 100 hombres estaban de parte del rey, con determinación de juntarse con Lope de Mendoza y Diego Centeno a ir a matarlo, y que como pudiese para evitar este mal lo hiciese corregidor de Potosí. Fue al correo y vio primero con Carvajal, aunque él le mandó que volviese a esta villa y la gobernase con el título de que quisiese. Cumpliendo con el orden de Severino, pasó a ver a Pizarro y lo encontró en el camino. Leyó las cartas y se le indignó con las leales de Potosí, y dándose a Severino su corregimiento le ordenó que si no sujetasen todas sus disposiciones les quitasen las vidas. Mientras el correo volvió una noche, el traidor Severino se fue con 50 hombres al cuartel de Centeno y entraron sin poder defenderse. Con el repentino suceso mataron a Marcelo Torres y a otros 7 leales. Escapó Centeno y los demás de allí estaban. Quedó muy ufano el traidor, y la noche que llegó el corregidor, estando recibido las paribienes, recibió también en su cuerpo 2 balas de arcabuz y perdió la vida, porque Centeno y los leales habían hallado la ocasión de algún divertimento en la casa. Entraron y lo mataron, así él como a los de otros 2 hermanos y otros ellos al correo. Los indios de repartimiento que labraban las minas de Rico Cerro, viendo a los españoles sin matarse unos a otros, se huyeron y quedó desamparado el cerro. Salieron los sueños sin alcance de los indios. Entre tanto, Marcos Gutiérrez se juntó con los traidores que habían quedado y se apoderó de las casas desamparadas, robándolas y matándolas a cuantos la defendían. Centeno acudió con los suyos a reparar este daño. Gutiérrez se defendió entre unos edificios de piedras que estaban medio hechos, y de encima tiró una lanza de Centeno con la que se le pasó un brazo. Desmayaron con esto los leales y huyeron. Salió Gutiérrez entre las paredes con solo 20 hombres que tenía. Mató a muchos a los que huían y robó otras muchas casas, y se hizo un escuadrón de más de 60 hombres. Necesitamos que de buena gana le siguieran, porque les prometió que si todos robasen, todos quedarían ricos, y se retiraron a las antiguas cacerías de Cantumarca, desde donde hicieron muchos daños. Vueltos los españoles, que fueron en alcance de los indios trayendo algunos, hallaron las nuevas averías. Pasados algunos días mejoró Centeno de su herida, y juntando hasta 200 hombres bajó a Cantumarca. Subiéndose Gutiérrez al cerro de Huaynacabra, no quiso seguirle Centeno porque era peligrosa la subida, y con 12 arcabuces que tenía suyos parte de los robos, y porque no sirviese de más albergues a los tiranos aquellos ranchos, les dio fuego por todas partes. Era Gutiérrez de espíritu ariscado, y así animó a sus soldados, haciéndoles amigos: si no queréis morir a manos de estos que se parecían leales, siendo más tiranos que todos, conviene que experimenten vuestro valor, y pues se han llevado lo que han robado, torneos,
a quitárselos, y con eso nos iremos al Cusco, al amparo de Carvajal. Con esta determinación esperaron el día siguiente y al amanecer bajaron al pueblo. Centeno los recibió con sus bien ordenados escuadrones, que con ver tanta ventaja fue la determinación de Gutiérrez desesperada, y así dio la batalla animado a los suyos. Arremetieron a estos como leones, de suerte que vio apretado Centeno y se vio retirando desde el pueblo hasta el paraje que hoy llaman Señor Clemente. Venciera sin duda a Gutiérrez, y de 80 hombres que tenía no solo hubieran pasado a Centeno más de los 50, a esto en los más vivo del encuentro, y quedando solo con 26 hombres, con ellos se mantuvo un buen rato, cuando bastó a comprar su muerte con precio de mucha sangre que hizo derramar a los contrarios, pues murieron 15 de ellos y 10 de los suyos, porque se vinieron heridos. Se pasaron también a Centeno por no morir hechos pedazos. Cayó Gutiérrez de 28 heridas, llegándose a él Centeno y otros, y vieron porque Peto se había puesto una gruesa y grande plancha de plata de la que habían robado, quitándosela del pecho, y con ella le dieron en la cara diciéndole: hártate de plata, y así acabó su vida. Arrastraron su cuerpo hasta el pueblo y muchos días estuvo sin sepultura.